Bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que tengo mucho tiempo que quería tocar aquí. Hoy les contaré por qué mi familia y yo tomamos la decisión de salir de Venezuela, un país tan bonito y con tantas cosas que en realidad las personas no desearíamos dejar atrás. Pero claro, esto hay que dividirlo en tres partes. Vamos a hablar de la parte política, la parte económica y la parte de seguridad, que son prácticamente los que nos orillaron a nosotros a salir de Venezuela y que prácticamente orillan a todos los venezolanos que estamos saliendo hoy en día de Venezuela, que estamos emigrando. En la parte política todos sabemos qué es Venezuela. Prácticamente sabemos que está gobernado por uno de los gobiernos más corruptos, que estamos hablando del chavismo, Maduro, y sabíamos que nosotros como familia no iba a tener una solución muy rápida. O sea, sabíamos que no iban a haber elecciones y que este gobierno prácticamente no es un gobierno, sino que es un dictador. Nuestra situación económica cada vez iba en declive, así que mi papá tomó la decisión de salir. Es más, vamos a poner un ejemplo. En el año 2016, que fue cuando mi papá decidió salir de Venezuela, él tenía un Logan, tenía un taxi. Y ese Logan de 2008 lo terminó vendiendo por 3.500.000 bolívares. Lo que hoy en día, 2018, prácticamente no da ni siquiera para comprar un cartón de huevos. Prácticamente nos damos cuenta que sí se ha ido deteriorando la situación del país. Políticamente se veían muchas cosas horribles como protestas a las cuales yo asistía y persecución a los que iban a protestar. Así que nosotros prácticamente no teníamos esa seguridad porque tenía muchos amigos durante la protesta que prácticamente lo iban a buscar a sus casas, iban presos, llevaban palizas. La libertad de expresión cada vez era peor, cerraban medios, pasaba de todo. Prácticamente era cada vez más difícil el poder expresar un poco de rechazo contra el gobierno, ya que llevaba represalias. Y nosotros sentíamos que las oportunidades de salir de Venezuela eran menor. Prácticamente mi papá vendió el carro y se fue. Y con esto prácticamente se hizo muy difícil mantener nuestro estilo de vida. Para que se hagan una idea, yo siempre toda mi vida he vivido en Petare. No teníamos una vida muy ostentosa. O sea, mi papá era taxista, mi hermano y yo estudiamos cada uno en la universidad. Estamos estudiando en universidades públicas. Nunca tuvimos demasiado dinero, no éramos de tener muchas plata, por así decirlo. Pero cada vez la cosa se hacía mucho más difícil. Por eso llegamos a la parte económica. Como ya dije, mi papá era taxista. Prácticamente mi papá tomó la decisión fue porque nos dimos cuenta que los repuestos del carro que nosotros teníamos cada vez eran más y más caros. Llegamos al punto donde prácticamente mi papá trabajaba un mes solamente para pagar un caucho. O sea, imagínense trabajar un mes, hacer toda esa cantidad de dinero, eran como 100.000 bolívares en aquel tiempo. Y prácticamente nada más para comprar un caucho, porque prácticamente no se conseguía. Y los repuestos cada vez eran más difíciles de conseguir y eran más caros. Y el carro ya cada vez era un poquito más viejo, así que pedía. Prácticamente mi papá llegó al punto donde ganaba menos de lo que pedía el carro, por decirlo de alguna manera. Así que mi papá tomó la decisión de irse. Quedamos en casa solamente mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano y yo trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo. Prácticamente tuvimos que dejar la universidad solamente para enfocarnos al trabajo, para poder conseguir lo suficiente para poder comer. Y prácticamente empezamos a rellenar los huecos del dinero que necesitábamos, vendiendo todo en absoluto de lo que había en la casa, desde televisores, nevera, la cocina, cama, colchones, todo prácticamente lo llegamos a vender. La casa cada vez quedaba más y más vacía, prácticamente la sala la teníamos totalmente vacía. Así que prácticamente nuestro dinero se esfumaba. Mi papá tardó un tiempo en poder establecerse aquí. Mi hermano logró irse antes que mi mamá y yo porque consiguió un préstamo para poder llegar aquí a Portugal, y después cuando conseguí aquí un trabajo se lo llegaba a pagar. Yo no tuve la oportunidad de hacer esto, así que tuve que esperar que mi papá y mi hermano pudieran conseguir establecerse para poder mandar dinero para el pasaje para mi mamá y para mí. Y en ese tiempo prácticamente las cosas iban cada vez a peor. O sea, yo ganaba, 45.000 bolívares, que era más o menos lo que ganaba en ese tiempo. Y una harina pan me costaba 5.000, 10.000 bolívares en un bachaquero, y conseguirlo de otra manera era casi imposible. Prácticamente en Petare, donde yo estaba viviendo, no había abastos que le llegaban vainas reguladas, y prácticamente o era ir a trabajar o era ir a conseguir comida. Y hubo un momento donde me gastaba más en pasaje porque yo salía de Petare. Era una camioneta para llegar hasta el metro, del metro después los cortijos para donde el sitio donde trabajaba, después de regreso. Y después otra vez metro y después otra vez camioneta. O sea, prácticamente eran 4 camionetas y 2 metros. Que en aquel tiempo gastaba la mitad del sueldo solo en eso. Así que poco a poco el ir a trabajar ya no daba suficiente plata para seguir yendo a trabajar. Cada día que pasaba nos sentíamos más asfixiados. Esto reafirmaba la decisión de haber dejado todo para ir a otro país a intentar rehacer nuestras vidas.
Pero no solo con esto nos conseguimos con una de las partes que en verdad era lo que más me afectaba. No era tanto la parte económica, que no comía bien y etcétera, sino la parte que prácticamente amenazaba más mi vida, que era la de seguridad. Como yo dije, vivía en Petare. Todos sabemos que Petare no es fácil, es uno de los barrios más peligrosos de Caracas, siendo Caracas una de las ciudades más peligrosas de Venezuela, y Venezuela siendo uno de los países más peligrosos del mundo prácticamente. O sea, me sentía como si estuviera metido en la boca del lobo. Todos los días después del trabajo, tipo 8, 9, 10 de la noche, tenía que pasar por Baloa. Todo el mundo que sabe qué es Baloa, la redoma del Cristo, el manote le decía, saben bien que esa zona es bien peligrosa. Prácticamente todas las noches al pasar por ahí, o era robado, por lo menos fui robado. El último año que estuve allá fui robado por lo menos 3 o 4 veces en un transcurso, qué sé yo, de 7, 6 meses. Tanto así que llegué al punto donde no tenía teléfono, no tenía nada para comunicarme, no llevaba casi nada de valor. Nunca llevaba nada de valor. Es más, trataba como de camuflajearme usando ropa bien fea para que pensara que no sé, que no iban a poder sacar nada de mí, y aún así me robaban, que era lo peor. O sea, esto fue prácticamente lo que más me llevó a tomar la decisión, porque yo pude haberme quedado en Venezuela recibiendo dinero de mi papá y terminar la universidad, pero tomé la decisión de no hacerlo porque seguiría viviendo en Petare y tarde o temprano iba, no sé, siento que iba a ser asesinado por no tener nada en el momento donde me robaran. Qué sé yo, no iba a tener dinero suficiente para llegar a mi propia casa porque los pasajes cada vez eran más caros, y ya en el momento donde me estaba yendo ya el transporte estaba tan vuelto nada, que era siempre pirata, y el pirata cobraba 5 o 6 veces más lo que era el pasaje mínimo. Era tipo, prácticamente lo que hacía en una semana de trabajo era un pasaje solamente para para llegar a mi casa, y mi casa del metro a mi casa era tipo 2 o 3 horas de caminata subiendo por el cerro. Y todas estas cosas juntas fueron lo que realmente hicieron que tomáramos la decisión de irnos de Venezuela. Prácticamente tenemos que hablar de que todos los venezolanos estamos viviendo esto, y estoy hablando del año 2017, que comparado con el año 2018, que es en el que nos encontramos hoy, son las cosas más X del mundo. O sea, está mucho, mucho peor a lo que pudo haber estado en aquel momento. Como dije, ya 3.500.000, que era lo que costaba un carro en el 2016, hoy en el 2018 da para comprar un cartón de huevo. Y una persona, es más, en ese tiempo yo ganaba menos de 100.000 bolívares, y hoy el sueldo mínimo está montado en 2 millones. Hay un porcentaje increíble, ni siquiera el 100% llega a esto. O sea, estamos hablando casi del 1000% de devaluación solamente en el sueldo. Un venezolano está ganando 20 veces más que en aquel momento, y estamos hablando que gasta, qué sé yo, 200 veces más por estas cuestiones y por cosas más personales, porque sé que yo prácticamente no pasé tanto trabajo como hay muchas personas que están pasando 1000 veces más trabajo, que viven en zonas más rurales, o que están enfrentados a mafias, a delincuentes peores, o que prácticamente están pasando hambre. O sea, y yo tomé la decisión de salir, y todos los venezolanos que estamos pasando por esto toman la decisión de salir porque es como la única salida que una persona puede llegar a tener de forma individual, más allá de salir del gobierno, de poder mejorar su estilo de vida. Por eso muchos venezolanos llegan a países de forma muy desesperada, sin nada de papeles, trabajando de lo que sea, como dice Maduro, lavando poseta, porque sabe que con ese dinero se puede ayudar a sí mismo, puede tener un estilo de vida mucho mejor y puede ayudar a los suyos, como nosotros. En el englobado, eso prácticamente fue lo que nos llevó a mí, a mi familia, y prácticamente lleva a todos los venezolanos a salir de su país. Es más, quiero hablar de estos 3 temas, el político, el económico y el de seguridad, en 3 videos divididos, para poder contar mi historia de cómo ha sido desde que estoy viviendo en Venezuela y todos los matices que he llevado sobre esto, para que sea un poquito como más detallado. Espero que esto por lo menos haya esclarecido un poquito lo que piensas de los venezolanos, por qué salimos de Venezuela. Si tenías esa duda, si te gustó el video, suscríbete, dale like, comenta, pásaselo a todo el mundo que quiera saber sobre este tema. En verdad siento que es necesario como mostrar al mundo de una manera más personal qué es lo que está sucediendo en Venezuela y por qué estamos emigrando, para que no nos traten mal, para que no piensen que somos invasores, como muchos dicen, por ejemplo en Colombia o en Panamá. Somos gente que está saliendo de una situación muy muy difícil y que solamente estamos buscando la manera de reorganizar nuestras vidas, rehacerla y tener una vida un poco más normal y más fácil. Así que con esto me despido.